Hola, bienvenidos a 30 minutos en la palabra. Esto es un estudio bíblico con alabanza y oración para cualquier persona o grupo que desee meditar en las Escrituras y tener un tiempo de comunión con Dios y con su pueblo. Al final del estudio daremos unas preguntas para estimular el diálogo y la participación en el grupo. Que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos bendiga, Él nos presida, que nos honre con su presencia y podamos discernir su palabra con esa ayuda preciosa de su Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder abrir tu palabra, gracias por ese tesoro tan precioso, gracias Padre por esa palabra viva y eficaz que transforma nuestros corazones, que nos hace reflexionar y que nos ayuda a entender ese carácter tuyo que tú deseas reproducir en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes, nos des las fuerzas, la decisión y la inspiración de tu Hijo para poder acercarnos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a tener una alabanza y después de esta alabanza iremos directamente a la palabra del Señor. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré, como pruebas de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunidos los suyos serán. En la nación celestial, la morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvido. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pues vamos a ir al estudio de la Escritura. Antes de leer estos versículos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5, nos hacemos esta pregunta: ¿qué necesidad tenemos de crecer? A veces pensamos tanto en que una persona entienda el mensaje del Evangelio, de que se rinda al Señor, que se arrepienta de sus pecados,
que cuando luego se convierte y vemos que pasa, como dice la Escritura, de muerte a vida, vemos que tiene ese gozo especial, esa alegría del corazón. Es tanta el gozo, la bendición, que podemos olvidar la gran necesidad que existe en ese momento. No es una necesidad de la cual dependa nuestra salvación, porque ya somos hijos de Dios. Pero ¿ha acabado todo allí? ¿Qué necesidad tenemos de crecer? El crecimiento es una característica de los seres vivos. Se define como el aumento de células que conlleva a un aumento de tamaño. Es medible y cuantificable. El crecimiento depende de la capacidad de asimilar nutrientes. Los alimentos son procesados y aportan una energía que provee para la construcción de nuevas estructuras celulares. El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres vivos aumentan de tamaño y se desarrollan hasta alcanzar su estado de madurez. En los seres humanos, el primer año es clave y sobresaliente en cuanto a crecimiento. Los niños o niñas crecen una media de 25 centímetros de altura y triplican su peso. Ese crecimiento no sigue igual después de cumplir un año. Hasta la adolescencia, después de ese primer año, el niño crecerá unos 6 centímetros por año. El crecimiento tampoco será regular o constante, sino que hay algunas semanas y meses que son especiales arranques de crecimiento. Curiosamente, es en la primavera donde a veces se experimentan esos periodos de crecimiento. En la pubertad se abre aún un periodo de unos 5 años donde el niño se adentra en la adolescencia hacia una condición adulta. El crecimiento viene regulado tanto por el alimento como por las hormonas. Las hormonas son las que se encargan de que el crecimiento de los diferentes órganos sea apropiado. Vamos a la Escritura, a estos versículos, y de hecho es que hemos comenzado desde el capítulo 1 leyendo de parte de Pedro de que el creyente es un ser que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Como renacidos, la necesidad que marca la naturaleza es el crecimiento. Sí, somos hijos de Dios, tenemos una esperanza eterna, pero ¿es eso todo? ¿Nos podemos relajar y disfrutar del viaje como si nos llevasen en brazos? No, hay un propósito para nuestra vida y es el crecimiento. La Escritura presenta varias formas de crecer y como creyentes entendemos que tenemos unos talentos, unas capacidades que Dios nos ha dado y que somos responsables por ella. Y si creemos en el Señor, lo que desearemos es ser útiles, es avanzar, crecer en el servicio y la entrega al Señor, el desarrollo de esas capacidades que Dios nos ha dado. Leemos este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En estos versículos, el apóstol Pedro medita, declara, defiende, expresa la necesidad del creyente de crecer. Primeramente, lo que hemos de ver en estos 5 versículos es que Pedro habla de 2 crecimientos. Por una parte es un crecimiento personal, pero por otra es un crecimiento colectivo. Hemos visto que hemos renacido, nos decía versículos antes Pedro,
para el amor fraternal. Aunque la fe se expresa individualmente, la fe es para expresarla en comunidad, para servirnos unos a otros. El amor fraternal es una expresión del servicio mutuo y una marca de identidad cristiana. No podemos pensar en un crecimiento personal que sucede en aislamiento. El crecimiento sí es personal, pero también es colectivo. Tampoco podemos pensar en un crecimiento colectivo si no hay un crecimiento personal que contribuya a la congregación. El crecimiento en la congregación depende de que cada creyente crezca y fruto de ese desarrollo individual es lo que se comparte en la congregación. Y como dice Efesios capítulo 4, por la comunión, la interacción, el servicio mutuo entre creyentes es que sucede también el crecimiento. Hoy tendremos tiempo solamente para tratar el crecimiento individual y la próxima semana trataremos el crecimiento colectivo. Nuestro mundo enfatiza el crecimiento o el desarrollo personal como una de las expresiones de la psicología positiva. Un psicólogo, Antoni Martínez, define este desarrollo o crecimiento personal como, comillas, la capacidad que tenemos para aprender de nosotros mismos, dejando nuestra puerta abierta a nuevas experiencias, aunque resulten un desafío, fin de comillas. La meta, igualmente según Carol Riff, otro psicólogo, es, comillas, percibir una sensación de desarrollo continuo, fin de comillas. El propósito, según estos psicólogos, es podernos ver a nosotros mismos en progreso, estar abiertos a nuevas experiencias y ser capaces de apreciar las mejoras personales. Esa es la psicología positiva. Es verdad que es importante que nosotros nos desarrollemos como persona, pero es necesario ver que el crecimiento que Pedro expresa es diferente. El crecimiento de Pedro está enfocado en la salvación, en la transformación de nuestra vida a la imagen de aquel que nos ha adoptado como hijos. Está enfocado en el desarrollo de la vida que Dios ha regenerado en nosotros. El enfoque no está en nosotros mismos, en nuevas experiencias, en contemplarnos a nosotros, sino en mirar a Dios, en ser transformados a su imagen y cumplir su propósito, con lo cual tendremos una existencia plena en esta tierra, como creyentes y como ser humano. Dejadme meditar en tres cuestiones acerca del crecimiento individual al que Pedro nos llama. En primer lugar, es un crecimiento que dejamos atrás cosas. Existe un lastre del crecimiento. Existen cosas que son incompatibles con un crecimiento, por lo cual tenemos que abandonar, o como Pedro dice, desechar. En segundo lugar, crecemos, pero crecemos de un modo particular. Y la Escritura, el apóstol Pedro nos lo dirá. Y en tercer lugar, hay una causa del crecimiento, que también es importante entender para poder discernir realmente si estamos creciendo en la voluntad de Dios. Deberíamos decir que fuera del crecimiento que Pedro expresa, no hay crecimiento. Junto a ese movimiento hay otras cosas. Podríamos decir que podemos crecer en la oración, podemos crecer en las habilidades de compartir nuestra fe o en la confianza cuando somos atribulados. Pero esos crecimientos van unidos al crecimiento que Pedro nos expresa. No son contrarios. Si no crecemos en la dirección que Pedro expresa, nuestro crecimiento realmente no existirá, será ficticio. Dejadme leer ese pasaje nuevamente. Dice así, nuevamente presentando el argumento o el fundamento y luego el imperativo. Dice la Escritura, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado, que el Señor es bueno. En primer lugar, crecemos desechando, o crecemos cuando desechamos. La acción es desechar. Es un término muy gráfico que significa echar de nosotros una vestidura que está manchada o que está sucia y nos despojamos de ella. Realmente es una expresión tan frecuente en el Nuevo Testamento que nos hace pensar que estamos hablando de una expresión común en la iglesia primitiva para referirse al arrepentimiento y al abandono de hábitos de vida que son contrarios a la persona de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, usa este verbo para desechar la inmundicia, lo sucio, lo impuro. En Efesios 4, 25, el apóstol Pablo nos habla de cosas concretas, desechando la mentira. Colosenses 3:8, al hablar de pecados quizás más cercanos y frente a los cuales el creyente a veces tiene peligro de incurrir en ellos. Dice Colosenses, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas. Romanos 13:12 habla de desechar las obras de las tinieblas, obras que están vinculadas con otro mundo que no es el mundo de Dios. Santiago 1:21 habla igualmente de desechar la inmundicia. Efesios 4:22 habla de despojarse o desechar el viejo hombre. Y Hebreos 12:1 aún añade una cosa más: desechar todo peso y el pecado que nos asedia. Por una parte, el peso que a veces adquirimos innecesario y nos dificulta el crecimiento en la vida espiritual. Y por otra parte, el pecado que nos asedia, que nos tiende emboscadas y, como también diría el apóstol Pablo, lazos. Lo que hemos de desechar, según el apóstol Pedro, son varias cosas. Y entendemos que unas de esas cosas son como si fueran motores y otro consecuencias. Normalmente no somos hipócritas o engañamos sin razón, sino que nos mueven, nos motivan ciertas cosas. Lo que nos motiva es la malicia en el primer caso y en segundo lugar la envidia. Pedro habla de desechar la malicia. Generalmente esta palabra habla de una propensión para herir al prójimo. En el mundo griego la malicia era antónimo de virtud, aún en el mundo secular. Es curioso que podríamos encontrar exhortaciones parecidas en los rollos del Mar Muerto, entre las comunidades de escenios. Esto nos muestra de que Pedro nos habla de cosas que no son ocultas ni extrañas o difíciles de entender. La necesidad a veces es poner en práctica aquello que sabemos que es lo ético, pero que de alguna manera podemos consentir en nuestras vidas. Hemos de desecharlo, hemos de tener una actitud de mayor determinación, claridad y urgencia. La malicia surge cuando hay una disposición de uno u otro que produce un malentendido, unas palabras, un despiste, unidos a dardos de fuego del maligno. Pueden producir el comienzo de un sentimiento de malicia hacia un hermano o hacia una acción. La malicia también surge cuando no nos sentimos reconocidos o cuando nos sentimos que no hemos sido apreciados lo suficiente. Después de haber deseado hacer el bien, sentimos que no somos correspondidos y surge esos sentimientos de malicia. Se dispara el mecanismo de defensa carnal que arremete contra aquellos que no nos reconocen. La malicia surge cuando nuestras circunstancias no son las que desearíamos y ponemos a otra persona como responsable, como la causa de que no somos felices. La malicia surge
cuando no nos contentamos con las circunstancias que el Señor nos da. Aspiramos a una hierba más verde al otro lado de la valla y procedemos a desvirtuar lo que está a nuestro alrededor. Las consecuencias de ese sentimiento de malicia que surge por insatisfacción, por roce, por malentendido, es la hipocresía y los engaños. Es entonces cuando hemos de fingir para que no se vea nuestra malicia y recurrimos a la hipocresía, a la fachada. Incluso cuando podemos tener causas para no aprobar una actuación, el hecho de hablar mal con otros puede ensuciarnos y nos vemos obligados a usar la hipocresía o el engaño como protección, y eso no está bien. El segundo motor, según este pasaje, aquello que nos mueve a hacer cosas que debemos desechar, es la envidia. Esto consiste en esa contrariedad que nos supone cuando otra persona, otro creyente, es honrado y nosotros no. Puede surgir a veces de nuestros complejos, que nos hacen sentir inferiores. Pueden surgir con la necesidad que tenemos cuando, por complejos, nos defendemos ante cualquier atisbo de ataque o de falta de reconocimiento. Sentimos la necesidad de criticar a las personas que parecen sobresalir, para que se sepa que no es oro todo lo que reluce. Puede ser también la envidia fruto de nuestro egoísmo y deseo de vanagloria, deseo de reconocimiento, que si otro recibe gloria, nosotros nos vemos en la irritación de que queremos lo mismo. Y entonces surge esa maledicencia, hablar mal de algo o de alguien para desahogarnos. Es necesario recalcar que venimos de una exhortación al amor fraternal. Pedro hace unos pocos versículos nos ha hablado de ello y ahora nos habla de la necesidad de crecer. Qué importante ver la necesidad de mantener un corazón limpio en el trato con los demás. Ahora Pedro pasa adelante, aparte de esa vestidura de maldad, de envidia, de hipocresía, de engaño que debemos descartar, Pedro nos expresa una forma de crecer, y es una forma muy curiosa. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En primer lugar, tenemos la figura del recién nacido, con necesidad, y con esa expresión, el llanto por la leche materna. Estamos hablando de niños, no en un mal sentido como otros pasajes, como podrían ser 1 Corintios 3 o Hebreos capítulo 5, cuando la niñez significa una inmadurez inapropiada. Aquí estamos hablando de esa niñez de la que Jesús hablaba, de que de los niños es el reino de los cielos, que tenemos que ser como niños. Pablo en 1 Corintios 13 usa la figura de un niño como su estado presente sin nada que reprochar. Aquí en particular, Pedro no está escribiendo a recién convertidos, sino a personas que están padeciendo por causa de su fe. Indudablemente eso produciría como mínimo un poco de madurez, pero aún así es necesario pensar en el crecimiento del creyente con esa urgencia. Ese deseo como niño recién nacido de leche es una postura, una imagen de necesidad, sin paliativos, sin espera, sin condiciones. Deseamos esa leche no adulterada. Ese es lo que en segundo lugar Pedro enfatiza, la pureza de la leche. La leche puede hablar de la palabra de Dios o la palabra de Cristo, porque es algo que se menciona en ambos pasajes, o bien la palabra escrita de Dios o el mensaje del Evangelio que estaba siendo comunicado. Pero en cualquier lugar, de lo que se trata es de pureza, de que nuestros deseos no estorben el alimento espiritual. El entendimiento de pureza es de que la leche corresponda a su naturaleza real, que sea en realidad la palabra de Dios,
que no sea meramente emocionalismo, que no sea meramente conocimiento o intelectualismo, que sea la recepción de la palabra de Dios, como diría el Señor en la parábola del sembrador, en una tierra fértil, en un corazón preparado. Pedro nos confirma en estos versículos que la palabra de Dios es un instrumento del Espíritu para nuestra regeneración, pero también para nuestro crecimiento. No crecemos por sentimientos, por intuiciones, o simplemente porque pasen los años, o por un conocimiento de lo que es la iglesia, una experiencia de llevar años en una iglesia local. Crecemos por la palabra de Dios. En el contexto de la palabra del Señor, podemos ver ese crecimiento y la palabra siendo usada para ese crecimiento. Podemos recordar la parábola del sembrador, esa semilla que da fruto. Hechos capítulo 6, versículo 7, cómo crecía la palabra del Señor. Igualmente, continuando en el libro de los Hechos, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, dice Pablo en Colosenses. Y Pedro dirá en su segunda epístola, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. En tercer lugar, hemos visto en primer lugar lo que hemos de desechar. En segundo lugar, hemos visto el modo de crecimiento, asemejado al deseo de un niño por la leche materna pura. Pero en tercer lugar, la razón de nuestro crecimiento. Si es que habéis gustado, o ya que habéis gustado, la bondad del Señor. Esta frase es una alusión al Salmo 33, versículos del 1 al 6 en particular, pero a lo largo de este salmo. Este salmo parece estar en la mente del apóstol Pedro, al escribir estos versículos. Es un salmo que David escribió cuando fingió estar loco ante el filisteo Abimelec. Es un salmo de liberación. Y lo que Pedro está escribiendo a estos creyentes era sin duda lo que él experimentaba, que la palabra del Señor es alimento y fortaleza en tiempos difíciles. La bondad del Señor es lo que abre nuestro apetito y nos hace desear esa leche espiritual de su palabra. Puedo decir igualmente que la bondad de Dios, intrínsecamente buena, benigna, bondadosa, debe hacer también que nuestro crecimiento sea bondadoso, amable, gentil hacia los demás. Nosotros que hemos gustado la bondad del Señor, hemos de huir de ese crecimiento religioso que crece en juicio y en acritud hacia los demás. Ese orgullo religioso que se demuestra tan contrario a la naturaleza de Dios. Crezcamos con ese deseo de niños recién nacidos, pero crezcamos porque hemos gustado que el Señor es bueno. En conclusión, cuando hablamos de desechar esas actitudes, de desear leche pura de la bondad del Señor, no estamos hablando de algo puntual en las Escrituras. En todo el Nuevo Testamento están estos conceptos en esta misma luz, pues son debilidades y cuestiones propias de nuestra vieja naturaleza y nuestra inclinación humana. No pertenecen solamente a tiempos pasados o a ciertas geografías o a ciertas personalidades o trasfondos. Son propios de nuestra naturaleza. Pedro expresa estos verbos y este crecimiento con la intensidad de desechar lo malo y anhelar lo bueno. Existe una intensidad en la vida cristiana, no que hayamos de vivir en crisis constante, pero sí con deseos en el Señor. El crecimiento, que Pablo nos asegura que lo da Dios, no es porque nosotros nos esforcemos, pero sí hemos de limpiarnos para evitar condiciones del corazón que impidan ese crecimiento. No somos nosotros los que producimos el crecimiento, pero sí dejamos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y tenemos esa responsabilidad
como diría Pablo en Romanos 8, de ocuparnos de las cosas del Espíritu para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros. ¿Qué podríamos decir que es crecimiento espiritual? ¿Es que podemos orar muchas horas? ¿Es que podemos hablar a muchas personas del Señor? También, pero según estos versículos, crecimiento espiritual es cuando, como creyentes y como iglesia, tenemos una postura inamovible de rechazo a cualquier actitud que no es conforme a Dios, que es pecaminosa y nace del corazón humano. Crecimiento espiritual es cuando, frente a contrariedades, frente a la falta de reconocimiento por otros, aún frente a ofensas, podemos responder sin envidias ni malicia. Eso es crecimiento. Crecimiento es personas que se consideran a sí mismas vulnerables, pero que en realidad son capaces de restaurar a alguien que es sorprendido en un pecado. Gálatas 6:1. Crecimiento es cuando el celo por el servicio cristiano en la Iglesia está libre de contienda y de cualquier deseo impuro de la vieja naturaleza. Crecimiento es cuando la pura palabra de Dios es deseada como una necesidad imperiosa que no vamos a cesar de pedir hasta que se nos provea. Crecimiento es cuando la bondad del Señor se manifiesta en la forma de cómo tratamos unos a otros. No solo vemos en el ejemplo de Cristo, sino que lo podamos ver también en nuestra forma de vida y en nuestra vida en la Iglesia. Que el Señor nos ayude. En la nación celestial, la morada de paz, no pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado